Daremos nuestro punto de vista en la editorial. Fíjese usted que Ecuador la está pasando muy mal. El gobierno de Daniel Noboa, que así se llama el presidente de Ecuador, híjole, pues ha tenido bastante problemática en su país en los últimos días. Se ha realizado la Asamblea Nacional donde se acuerda amnistía para policías y militares. ¿Y esto derivado de qué? Mire, de una ola de violencia que se da por grupos organizados, narcotraficantes y delincuencia organizada trae asolado a este país. Quiero decirle que ayer la gotita que derramó el vaso fue el hecho de que estos narcoterroristas, narcodelincuentes, grupos armados, como usted le quiera llamar, irrumpieron en las transmisiones de una cadena televisiva donde entraron con armas de grueso calibre, entraron al estudio, amagaron al personal, dominaron al personal de seguridad que había abajo, entraron al canal cuando estaba en transmisiones y desafortunadamente, mire, pues dieron un mensaje de terror al público que estaba viendo. Ese es el presidente de Ecuador que está teniendo la problemática. Y mire, se registraron decenas de atentados en las últimas horas, reportaron disturbios en varias ciudades tras el decreto de estado de excepción, que también se había dado un toque de queda para evitar estas situaciones de que la gente saliera. Y actualmente Ecuador en sus diferentes ciudades se ven, pues por un lado, la delincuencia organizada, tirando gruesas armas de grueso calibre, y por otro lado el ejército haciendo su trabajo junto con la policía. También hay que decirlo, este personaje que usted está viendo en pantalla es uno de los principales, pues digamos, líderes que está causando terror allá en Ecuador. Y para esto también quiero comentarle a usted que de acuerdo a las últimas informaciones que han salido desde Quito, Ecuador, hay 10 muertos, 2 heridos, 4 policías secuestrados y 13 detenidos. Es el saldo de una jornada violenta en la que el narcotráfico hizo colapso en Ecuador. Un día después del decreto de estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa ante la fuga de Fito, que era la persona que usted estaba viendo, líder del cártel de los cañoneros, así se llama, grupos criminales perpetraron 29 actos de violencia en distintos puntos del país, incluyendo los atentados con explosivos. En Guayaquil, por ejemplo, un comando irrumpió en las instalaciones del canal TC Televisión y durante las transmisiones de un programa en vivo sometieron con armas cortas, largas y granadas a personas, técnicos y los conductores para obligarlos a decir fuera la policía. La intimidación en directo duró algo así como 30 minutos. Tras la llegada de las fuerzas de seguridad, los rehenes fueron liberados y detuvieron a 13 criminales. Es decir, que se hicieron una realidad este sometimiento del narcotráfico. Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno y equiparó el crimen organizado con el terrorismo. Ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares con el objetivo de neutralizar a los grupos armados. También le quiero comentar que un día después de esta declaración de toque de queda, el narcotráfico ha hecho de las suyas. Y a ver, aquí nos detenemos. Usted dirá, bueno, ya no es que por cierto hay muchos mexicanos viviendo en Ecuador y muchos ecuatorianos viviendo en esta frontera. Usted sabe, las cuestiones migratorias se han hecho posible y que, bueno, pues muchos ecuatorianos también hayan salido de su país para irse a los Estados Unidos. Sin embargo, esta información que de por sí es importante, a ver, vamos a tener que hacer un análisis y pararnos en este punto. Usted sabe que Ecuador, que es un país más chico que México y que de alguna manera tiene un sistema político similar, con un presidente que está teniendo problemas con la inseguridad de su país y el narcotráfico, ¿no le recuerda a usted a este México que estamos viviendo, donde hay cárteles dedicados a la droga, hay cárteles dedicados a secuestro, a la extorsión, y todo esto que estamos teniendo a diario
Y esta parte es donde no queremos vernos reflejados en el espejo de Ecuador. Ya ha pasado, y es en este sexenio, que usted sabe, cuando agarraron al hijo del Chapito, del Chapo Guzmán, el Chapito, usted recordará que en esa ciudad detuvieron carros, incendiaron vehículos, quemaron algunos comercios, hubo detonaciones de fuego y esto obligó que dejaran ir al Chapito. No han irrumpido los grupos delincuenciales a las televisoras o medios de comunicación, pero sí ha habido amedrentamiento. Ahí está el caso de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, que no se ha dicho la causa en profundo, pero pues todo está entre líneas. Y que la delincuencia organizada que tenemos en México, aguas, está tomando mucha presencia, mucho poder. La señora Lili Telles, como senadora, dijo que los cárteles están trabajando de la mano con la narcopolítica y que eso es preocupante. ¿Cuándo íbamos a ver, por ejemplo, en Chiapas, una situación como la que vemos en frontera con Malapa, donde aunque las autoridades digan que está controlado, híjole, usted sabe que los que viven por allá nos han dado reportes de que ya no quieren pasar, que es un paso obligado, pero que la gente ya no quiere circular por esa carretera. Los grupos armados se vinieron hacia Motocintla, El Pinar, El Porvenir y todos estos municipios que hay en este camino desde Motocintla hasta frontera con Malapa. Y bueno, lo que no queremos, como en Chiapas, en otros estados de la República, también el narcotráfico está cobrando derecho de piso. La gente ya no le cree a las autoridades, les han dado todos los mecanismos. ¿Y qué ha pasado? Pues simplemente no se ha resuelto la situación de inseguridad que viven ciudades importantes de nuestro país. Entonces, ojalá la delincuencia organizada no haga lo mismo que está pasando en Ecuador. Y entonces habrá que analizar realmente qué están haciendo las fuerzas castrenses, que tienen todo nuestro respeto. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional? Eso de que abrazos, no balazos, no ha funcionado. Y que me disculpen los que de alguna manera son AMLovers, pero híjole, pues este gobierno se ha recrudecido la violencia. Mire, en Tapachula hemos visto que de repente amaneció ya una persona asesinada, que de repente hubo un secuestro. Y esto no lo debemos dejar crecer. Insisto, México es hermoso, su gente trabajadora. Sí, veíamos que de repente llegaban asaltantes, llegan a una peluquería, entran como si quisieran cortarse el cabello y de los 2 o 3 personas que estaban adentro llegan y les ponen la pistola. O hemos visto cómo que la gente en este momento en el periódico La República, y lo estoy diciendo de primera mano porque estamos viendo el reporte aquí en nuestro monitor, la mitad del país sufre violencia de alto impacto, dicen los especialistas. Esta es una de las notas principales del periódico La República. Y así podemos analizar y podemos ver muchas cosas. Y entonces, ¿ha pactado el gobierno federal con la delincuencia organizada? ¿O por qué no se le hace o se le da un alto a este tipo de delincuencia? Y entonces, fíjese usted, ¿en qué riesgo están nuestros hijos? Cuando una hija o hijo van a la escuela, híjole, estamos con el Jesús en la boca, ojalá regrese bien. Cuando subimos al transporte público, híjole, que no se vaya a subir un asaltante. Cuando salimos a hacer nuestras compras, ya no queremos llevar efectivo porque nos da miedo que nos asalten o nos roben. Todo esto se tiene que analizar. Este gobierno ya va de salida y que tiene mucha responsabilidad de haber dejado crecer este crimen organizado. Pero también los que vienen, los que pretenden gobernar a México, los estados y los municipios, deben tener en su mente, digo, si es que quieren realmente a la ciudadanía, a la población,
cómo repeler y cómo hacerle una barrera de contención a la delincuencia organizada. Es muy importante. México no puede ser un país donde ya el turismo internacional no quiera venir porque se pueden encontrar con situaciones de inseguridad. Las inversiones del extranjero, híjole, pues mejor nos vamos a otro país porque México ya es peligroso. Y entonces viene una serie de aspectos contraproducentes. Oiga, que les pidan a los campesinos un porcentaje de sus cosechas del recurso para que de alguna manera también el narcotráfico o grupos delincuenciales están llegando a los campesinos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? O vemos esas ciudades donde llegan, o comunidades donde llega el crimen organizado, quitan lo que no quieren, violentan a las mujeres, captan a los jóvenes, los meten a trabajar, obligados o no, a los grupos donde se está teniendo la delincuencia organizada. Y entonces surgen los grupos de autodefensa ante la incapacidad del gobierno, pero también los grupos de autodefensa no son legales. Vemos comandos armados disfrazados de policías, sigue el huachicoleo. Ya los transportistas de cargas, de todo lo que son estas productos que llevan por las carreteras de nuestro país, son asaltados. Oiga usted, ¿en qué país estamos? Y quienes nos están viendo fuera, créame, todavía México se puede salvar de esta situación. No queremos llegar a lo que está ocurriendo en Ecuador. Y aquí un llamado muy, pero muy urgente a las autoridades, porque es el gobierno el que tiene que resolver esto. Es el gobierno que, no me digan que no tengan grupos de inteligencia que sepan dónde están ubicados los grupos delincuenciales. Si en una colonia, por ejemplo, se sabe dónde venden droguita, quién es el que distribuye, quién es el que vende armas, ¿usted cree que el gobierno no sepa de estas circunstancias? Pero ¿por qué no contrarresta esta situación? No nos queremos, insisto, ver reflejados en lo que está pasando en Ecuador. Y a todos nuestros hermanos ecuatorianos, un abrazo solidario. Qué lamentable que el crimen organizado esté en esta situación. Ojalá el gobierno ecuatoriano resuelva la situación. Y para México, deseamos que no llegue hasta esas circunstancias. Si se deja vivir a la serpiente, nos va a morder y nos va a matar. Así que el gobierno mexicano tiene en sus manos el resolver esta problemática. Ojalá no sea en el siguiente sexenio, sea en este, y que si el señor presidente presume de cambios y de muchas otras cosas que se dijo al inicio de su gobierno, pues es momento de demostrarlo. De verdad, qué triste es ver a un país como Ecuador o como México sometidos por el crimen organizado. Así las cosas en esta mañana, cuando son 9 de la mañana con 20 minutos. Hasta aquí dejamos nuestro comentario y nos vamos ya a nuestra siguiente.